Hoy hacemos un parteaguas de lo que hemos estado viendo de los libros de Génesis, de Éxodo, de Levítico, y la otra semana vamos a ver ya el de Números. Ya lo estoy preparando, pero quiero hacer un parteaguas acerca de ser un soldado de Jesús, retomando lo que hemos visto, que vemos que el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento traen muchas cosas en común. Vemos cómo Jesús en el Viejo Testamento no se menciona, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y sabemos que la familia fue instituida por Dios y que la familia fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que a Dios no le gustaba que el pueblo se mezclara con otros pueblos que tenían otros dioses, otras costumbres, ¿verdad?, que iban en contra de lo que Dios les estaba enseñando. Y la Biblia nos habla que la familia, en la iglesia entendemos que la familia, cada uno de nosotros somos soldados y que siempre estamos al frente de nuestra casa, el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Quien esté ahí. Sabemos que el general es nuestro Dios, los soldados es la iglesia, el campo de batalla es el mundo, donde todos los días, ¿verdad?, dice en la Biblia que el diablo anda como león rugiente. Satanás es nuestra carne y cada día enfrentamos como cristianos problemas con amenazas o problemas que amenazan con desanimarnos, destruirnos o botar todo, dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la palabra. Pero vamos a leer 2 Corintios 10:4. Este mensaje se lo compartí hace tiempo, pero creo que era muy bueno retomarlo hoy con lo que hemos visto. Hemos entendido las leyes que Dios le dio al pueblo, se aplican para nosotros muchas de ellas, aunque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, fallamos y bueno, buscamos el perdón del Señor, nos los da, pero muchas de ellas son muy buenas para nosotros. Bueno, no algunas de ellas, sino todas lo que nos daba. Y dice 2 Corintios, usamos, dice, las armas más poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, ¿qué dice ahí? Las fortalezas del razonamiento, ¿qué? Humano, ¿verdad? No con nuestras armas, sino con las de Dios. Y luego, y para destruir, ¿qué dice ahí? Argumentos, ¿qué? Falsos. Verso 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, ¿verdad? Allá afuera hay muchas religiones, allá afuera hay muchas, en el internet hay muchas cosas que te pueden, si no lees la Biblia, te pueden confundir. Hay cada tontería que sacan de la Biblia, hay cada gente que sube y que opina y que dice, ¿verdad? Y eso nos puedes controlar. Por eso dice, y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos, ¿qué dice al final? Enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo, ¿verdad? A hacer lo que Cristo nos vino a dejar. Entonces nosotros, así como Pablo, somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Sabemos que nuestra arma, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. O sea, ya no las peleamos como las peleábamos antes. Dice, las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Y nosotros como cristianos debemos decidir qué métodos vamos a usar ante una crisis, una enfermedad, una situación, un pleito, no lo sé, una ofensa, no lo sé. Pero tenemos que decidir qué vamos a usar, los de Dios o los del hombre.
¿verdad? Si te hacen algo, vas a poner la mejilla o tú le vas a poner la mejilla pero hinchada al otro. O sea, tenemos que decidir cuando tú quieres llevar a cabo tu venganza, quiere decir que estás usando las armas del mundo, ¿verdad? Si no perdonas, estás reteniendo la falta de perdón como lo hace el mundo. Aquí Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas. Y digan conmigo: oración, fe, esperanza, amor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso lo puedes ver en Efesios 6, el 13 al 18, que habla de la armadura de Dios. Ahora, estas armas pueden destruir el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios y los muros que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. Pero nada puede derribar estas barreras como las armas de Dios. ¿Qué puede impactar a una persona? La palabra del Señor. ¿Quién puede cambiar a una persona? Su palabra. O sea, nadie más lo puede hacer más que su palabra. ¿Cuántas veces hemos intentado humanamente cambiar algunas cosas? Lo logramos un mes, 2 meses, 6 meses, un año, pero después volvemos a caer. Por eso tenemos que ponernos la armadura. Salmo 84:12 dice, ¿ya está ahí? ¿Qué dice? Y luego, ¿qué más dice? Ok, ¿hay alguien aquí que confía en el Señor? Bueno, si el que está a tu lado levantó la mano, dile dichoso o dichosa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto de nuestra vida se la confiamos a Dios? ¿Qué tanto de nuestros hijos se lo dedicamos a Dios? ¿Qué tanto de nuestra economía se la dedicamos a Dios? ¿Qué tanto de nuestro crecimiento espiritual se lo dedicamos a Dios? ¿Verdad? Pero para llegar a ser un buen soldado de Cristo es necesario someterse a un proceso especial de entrenamiento espiritual y físico, ¿verdad? ¿Qué desarrollamos en el entrenamiento? Capacidades físicas y emocionales. Cuando tú estás fuerte en tu fe, cuando tu fe es el tamaño de un grano de mostaza que mueve montañas, todo lo que venga no te va a quebrar. Todo lo que venga no te va a llevar a la depresión. Todo lo que venga no te va a llevar a estar mal. ¿Por qué? Porque tu fe no está anclada en las circunstancias, sino está anclada en el Señor. Pero para ir avanzando cada uno de nosotros en nuestra fe, necesitamos enfrentar problemas. Por eso en ese entrenamiento, ¿verdad?, de crecimiento, vamos a desarrollar capacidades físicas y emocionales. Ahora, todo recluta, todo soldado es preparado en formas disciplinadas, ¿verdad?, en todo entrenamiento propio de la milicia. ¿Hasta qué? Hasta que se convierte en un soldado digno de representar a su patria, ¿verdad?, para poder pelear frente o hacer frente a cualquier enemigo. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:3. Nuestro enemigo es Satanás y todas sus huestes de maldad, que todos los días están sobre nuestra familia y sobre nosotros. 2 de Timoteo 2:3, ¿qué dice? ¿Sufre qué? Penalidades conmigo. ¿Qué más dice? Como buen ¿qué? Soldado de Cristo Jesús. Se los he dicho siempre, si alguien te dijo que el ser cristiano se acababan los problemas, te mintió. Porque no, porque tenemos que enfrentar situaciones y crisis, porque nuestra fe va a crecer. El Señor, lo vimos en Éxodo, cómo rescata al pueblo de Israel de ser esclavo, ¿verdad? Lo lleva por el desierto para entrar a la tierra prometida. Pero en el desierto Dios trata con ellos de muchas maneras, con Moisés, con Josué y con todo el pueblo. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado, ¿qué dice ahí? En servicio activo, ¿qué dice?
se enreda, ¿qué dice ahí? En los negocios de la vida diaria, a fin de poder, ¿qué dice? Agradar al que lo reclutó como soldado, ¿verdad? Es decir, nada puede impedirte que sigas teniendo una relación con Dios. Nada puede impedirte que sigas orando, leyendo su palabra, congregándote, sirviendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque para ti, para mí es agradar a aquel que nos salvó, que es Jesucristo. Y vamos a leer Efesios 6:13. Por lo tanto, ¿verdad? Es lo que les dije hace rato donde venía la armadura de Dios. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder, ¿qué? Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces, cuando una situación nos agarra mal parado, quiere decir que no traemos al 100 la armadura espiritual. Que no la traemos al 100. ¿Por qué? Porque el diablo logró, ¿verdad? Cuando mete los dardos a nuestra cabeza, quiere decir que el yelmo de la salvación, el casco, no estaba bien puesto. Por eso dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán, ¿qué? De pie, ¿y qué más? Y firmes. Es decir, ¿vamos a tener batallas? Sí, pero si confiamos en Dios, ahí dice que tú y yo tendremos la victoria. Ahí dice que tú y yo, después de la batalla, seguiremos de pie y firmes. ¿Cuándo? Cuando usas la armadura espiritual completa. Vamos a ver 6 características de un buen soldado. Esto es para ti y para mí. Primer característica es, ¿la pusieron ahí? ¿No? ¿Sí dice? Ok. La primera característica, ¿cuál es? Ok. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nadie pelea por algo o por alguien que no ama. Así como los héroes pelearon y murieron por amor a la patria, entonces nosotros pelearemos también por nuestro Señor Jesús. Algunos sí y otros sí. Entonces, si conocemos al Señor, ¿verdad? Quiere decir que amamos al Señor. Si conocemos a Jesús, amamos a Jesús. Porque es imposible conocer a Dios y no enamorarse de Él por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo es pelear por Jesús? ¿Cómo es pelear por Dios? Pelear es extender el evangelio a todos aquellos que no le conocen. Es decir, hablarle a la gente de Jesús, demostrar que amamos al Señor, pero demostrar también el amor tan grande que Jesús tuvo para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados y por la persona que tú le estás hablando. Por eso, ¿cómo es conocer al Señor? ¿Cómo es amar al Señor? ¿Cómo es conocerlo? Es a través de orar, tener una íntima comunión con Él. A través de su palabra conocemos lo que es Dios para nosotros, ¿verdad? Y a través de congregarnos. Por eso no dejes que te cuenten cómo es Él, sino tú lee cómo es Él y vive la experiencia de ser amigo del Señor. Eso es algo que cada uno de nosotros, si tú amas a Dios, tienes que ser amigo de Dios. ¿Cómo lo es? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Si no lo haces así, estás peleando con las armas del mundo, ¿verdad? Y no vamos a tener la victoria. Y si tienes la victoria va a haber consecuencias. Segunda característica, ¿viene ahí? ¿Ejercitarnos en qué? En la obediencia, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que con toda presumidez se ejercita en la obediencia? Levante su mano. ¿Quién se ejercita? ¿Sí? No todos nos ejercitamos, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces ya no?
yo sé que todos lo intentamos ser obedientes, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos. Pero nos cuesta en algunas áreas que a otros no. A otros se les hace muy fácil, pero a nosotros se nos hace cosas más fáciles que a otros se les hace muy difíciles. Pero un soldado se ejercita en la obediencia. ¿Verdad? Luego le dicen algo y dice, Señor, sí, Señor, y ahí está, ¿no? Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, ¿qué dice ahí? ¿Aprendió a quién? ¿A qué? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, nos deja el ejemplo, ¿verdad? Dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna, ¿para quién? Ok, levante la mano el que no obedece. Nada, la levante, nada más. Ok, dice aquí, fíjense, llegó a ser autor de salvación eterna, ¿para quiénes? Para todos los que, y los que no. ¿Qué pasa con los que no? ¿Quién no fue obediente hoy? No levante su mano. ¿Verdad? Dice, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? En todo ejército, un subalterno jamás le dice a un jefe militar, no quiero, o no, o luego, déjeme pensarlo, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque en la milicia las jerarquías se respetan, le guste o no le guste al soldado. ¿Cuántas cosas de la Biblia te gustan y cuántas no? Porque si no obedecemos al 100, quiere decir que no obedecemos en las cosas que no nos gustan, que vienen en la Biblia. ¿Todo te es lícito? Mas no todo, ¿qué? ¿Te conviene orar, sí o no? ¿Y por qué no todos oran? ¿Te conviene leer la palabra todos los días, sí o no? ¿Y la lees todos los días? Ya no se escucharon tantos. ¿Hablas con Dios todos los días? ¿Te conviene hablar con Dios todos los días? ¿Y lo haces todos los días? ¿O recitas el de San Jorge bendito? ¿Se saben esa? ¿No se la saben? Ni se las voy a decir porque son capaces de rezarla. Entonces, Dios da la disposición, la enseñanza, la instrucción en su palabra, en la Biblia. Y nosotros, si lo obedecemos, andaremos de victoria en victoria. Aunque enfrentemos situaciones, Dios nos va entrenando para que cuando vengan más problemas, nuestra fe permanezca firme. Y nuestra armadura se fortalece todos los días, porque todos los días nos ponemos en manos del Señor. Por eso es que lo padre es saber que esa obediencia es para nuestro propio beneficio. O sea, Dios jamás da órdenes equivocadas o a la ligera. ¿Alguien de aquí un día desobedeció una indicación de sus papás? Los santitos levanten su mano, mentirosos. Todos, ¿sí o no? En algún momento. ¿A quién le dieron? O sea, le dieron. A los consentidos le daban, pero dinerito. Ten hijo, ten hija y todo ese rollo. ¿Cuántos consentidos de mamá hay aquí? Levanten la mano. Mujer, levántele la mano a su esposo. Varios, ¿no? Entonces, si tú y yo obedecemos, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Obedecer. Entonces, si tú no obedeces y le exiges a tus hijos que te obedezcan, ¿lo van a hacer? Deberían, ¿verdad? Pero recuerda que nuestros hijos aprenden más de lo que ven
que de lo que escuchan. Un día nos tocó una persona, no les voy a decir dónde, pero no era de aquí de Oaxaca, donde esa persona siempre salía tarde, a todo. Aquí no hay nadie así. Entonces iba manejando y iba prendida hacia la escuela porque llevaba a su niño. Pero ella iba y le decía: tú no vayas a manejar así cuando estés de grande, ¿eh? No te pases los semáforos, esto tú no lo hagas, yo nada más lo voy a hacer. ¿Y qué crees que hizo el niño cuando era grande? No era de aquí. Nadie se esté volteando a ver. Bueno, voltea a ver a la que está a tu lado. Era una mujer. ¿Se ve que es de esas que siempre sale tarde para todo? Ya les dije a un amigo que tenía, que se murió, ¿no? Y que llegaba tarde a todo, hasta su entierro, porque se descompuso la carroza. O sea, llegó tarde también. Entonces, recordemos que el que obedece, también el que está bajo autoridad, gana autoridad. Si tú estás bajo autoridad, vas a tener autoridad. Así como en el ejército, ¿verdad? Suben de rangos según sus méritos. Por eso, si estás bajo autoridad, vas a tener autoridad. Tus hijos van a ver que estás bajo autoridad y tú podrás tener autoridad sobre ellos. Tercera característica. Dice ahí: estar dispuestos ¿a qué? A morir, ¿verdad? Es decir, morir es no que te vas a rasgar y cortar las venas y todo, no. Ahí nos habla de que tenemos que dejar de pensar en nosotros para que el nombre de Jesús sea exaltado a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Que la gente pueda ver que hay un cambio en nuestra vida después de haber conocido de Jesús. Levante la mano a los gritones, como su servilleta. ¿No? ¿Nadie más grita? O el que grite al hombre cuando le pegan, ¿verdad? La mujer gritona, ¿hay aquí? Regañona, alguien que no perdone, alguien que odie, alguien que se peleó con alguien, alguien que mandó al infierno a otro hoy, alguien que pidió que cayera fuego del cielo, ¿nadie? Alguien que se quejó del sol hoy, porque del frío nadie, ¿no? Por eso la gente tiene que ver a través de nosotros que hay un cambio en nuestra vida, tiene que ver el reflejo de Jesús. La gente que no conoce de Cristo, su primer impacto o su primer aprendizaje de Jesús es nuestra vida. Si tu vida es un completo relajo, él va a pensar que el ser cristiano es así. Si tus hijos están pequeños y ven eso en nosotros, ¿qué van a pensar ellos? Que el ser cristiano es de esa manera. Por eso el nombre de Jesús debe ser exaltado a través de nuestra vida y testimonio. Vamos a leer 1 Corintios 15:30. Y para que nosotros y para que nosotros a todas horas pondríamos, otra vez, porque es pregunta. Y para que nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida. ¿Sí? ¿Está bien? Y para que nosotros, ¿no? A todas horas pongamos ¿qué? Creo que usé una versión media rara. Ok, bueno. ¿Quién sacó 10 en ortografía? Levanten la mano los presumidos, levántenla, porque yo sí. Salía 5 en todas las materias, menos en ortografía. Nada más que a mí me calificaban con números romanos. Mis tareas siempre se las llevaba mi mamá y sacaba 10. Ya ves que te ponen una X en la tarea. Le digo, mamá, dice, ¿sacaste X? Le digo, no, es 10 en romano. Pero en romano sí, el maestro así califica. Entonces sacaba yo puro 10 en romano. Y luego dice, pues juro,
amados hermanos, que todos los días enfrento ¿qué? La muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho por ustedes. Ahora, 2 de Timoteo 2:11. La siguiente declaración es digna de confianza. ¿Es digna de qué? Si morimos con Él, ¿qué dice? También ¿qué? Viviremos con Él. Es decir, la característica que vimos es de morir. ¿Morir qué? A nosotros. Si morimos a nosotros, viviremos con Él. ¿Por qué? Porque este cuerpo se queda aquí en el polvo, el espíritu se vuelve con el Señor y el alma es la que va a ser juzgada, ¿verdad? Alma que queda dormida hasta que venga Jesús. Pero dice, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, ¿qué dice? ¿Reinaremos qué? Es decir, si te hacen falta muchas cosas en esta vida, ¿qué dice la Biblia que va a pasar contigo y conmigo? ¿Reinaremos qué? ¿Alguien se queja que le falta todo? Ya no, porque dice que si soportamos privaciones, es decir, necesidades, cosas en este mundo, reinaremos con Él. Ahora luego dice, si lo negamos, ¿qué dice ahí? Él nos negará. Si somos infieles, Él será infiel. No, ojo con eso. Si somos infieles, dice, Él permanece fiel. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué? Dice al final, pues Él no puede negar quién es, ¿verdad? Cuarta característica, mantener, ¿qué dice ahí? O sea, nosotros como iglesia tenemos que mantener siempre que la unidad en el cuerpo de Cristo. Hemos leído y visto que había rumores, chismes, ¿verdad? Desde aquel tiempo, después de Jesús, y donde eso lastimaba a la iglesia, lastimaba a la comunidad y sigue lastimando la iglesia en este tiempo. ¿Quién viene? ¿A quién no le gusta la unidad? Es a Satanás. Cuando tú y yo estamos cayendo en los chismes, estamos cortando tela, ¿verdad?, de alguien, estamos tijereando, estamos escuchando la voz de Satanás. Cuando estamos haciendo leña del árbol caído, estamos escuchando a Satanás, porque al diablo no le gusta que trabajemos en equipo, que vivamos en unidad. Por eso Dios habla, dos son mejor que uno, y donde están dos o más, ¿qué dice? De acuerdo, dice que ahí está el Espíritu Santo. Por eso al enemigo no le gusta que estén en unidad. ¿Por qué crees por qué en una empresa no se da divisiones como en las iglesias? ¿Por qué en la iglesia se da divisiones? ¿Por qué un pastor divide a su líder, a su pastor, a su padre espiritual, a su guía espiritual? ¿Por qué? Dice, es que Dios me dijo que lo dividieras. No creo, porque Dios iría en contra de lo que Él habla de la unidad. O sea, ¿qué Dios le dijo? El Dios con D minúsculas, que es Satanás. O sea, ¿de dónde viene el no trabajar en equipo? Es de Satanás. ¿Quién está atrás de la división? Satanás. 6 por 7, no de esas divisiones, no, esa es multiplicación, ¿verdad? Ok. 1322 entre 75, ¿cuánto da? Los de 40 para arriba. ¿Cuánto? Pero ya lo sacaste ahí, ¿no? Es que Toño ya tiene 75 años, ya pues él necesita, no se acuerda cuando usaba el baco. ¿Alguien usó el baco? Levante la mano. Digo el abaco, perdón, levante la mano. No, usted está más viejo que yo no lo usé. Del 66 soy. Toño, ¿usaste el abaco? ¿Sí? No sé, amigo, yo nací en un lugar donde a nosotros, ya te dije que en mi casa éramos 6 y tenemos una persona que nos cuidaba cada uno. Digo, no sé tú, mi mamá nos dejaba cada uno con una vecina.
Y además, Toño, recuerda que yo soy de cuna cristiana. ¿Alguien aquí es de cuna cristiana? A mi mamá unos cristianos le regalaron la cuna y ahí nos ponían. Entonces somos de cuna cristiana. Primera de Corintios 1:10, ¿qué dice? Amados hermanos, les ruego por la autoridad ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que vivan ¿cómo? En armonía. ¿Quiénes? Los unos con los otros. Voltea a ver el que está a tu lado. Él es el uno y el que está a tu otro lado es los otros. ¿Ustedes creen que en la iglesia hay fricciones? ¿Hay malos entendidos? ¿Hay chismes? ¿Rumores? ¿Qué chismosos son? Todos saben. ¿Cómo saben todo eso? ¿Que no vienen a adorar a Dios y a escuchar la palabra? ¿O vienen a ver cómo viene el hermanito regañado? O sea, yo. ¿Verdad? Sí hay, claro que sí, pero dice, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque había problemas internos. Vivan en armonía los unos con los otros. Dice que no haya, ¿qué dice ahí? Divisiones en la iglesia. No está hablando de la colonia, no está hablando del fraccionamiento, no está hablando de una empresa, está hablando que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo, ¿qué dice ahí? Parecer. Unidos, ¿qué dice? En pensamiento y ¿qué más? Y propósito. La iglesia tiene una visión, una misión, un propósito. ¿Dónde queremos llegar? ¿A quién queremos alcanzar? Queremos multiplicarnos para alcanzar a nuestra familia y amigos que no le conocen. Pero Dios tiene que trabajar en la unidad. Porque algunos sirven en la iglesia y otros no. Si estuviéramos en unidad, todos serviríamos en la iglesia. Si todos los que están en la iglesia, miércoles, domingos, 2 servicios, les tocaría como de a 3 meses a cada uno. O más, ¿no? Más. Eso sería unidad. Que todos oráramos todos los días y metieras a 3 hermanos, 3 hermanas en tu oración, o 3 familias. ¿Qué pasaría? Que ayunaras. Los que si a las 8 de la mañana no han comido nada ya están como energúmenos. ¿Qué tal si ayunaras 10 días y lo hicieras para que más gente llegara a los pies de Jesús? Que ayunaras 3 días para que tu familia llegara a los pies de Cristo. Que ayunaras 21 días, imagínate, para que nuestra situación en el estado y en el país mejorara. ¿Qué pasaría si estuviéramos en esa unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasaría si estuviéramos en unidad viendo por las necesidades de la iglesia? Por eso el diablo sabe el poder que hay en la unidad. Por eso él viene y mete cizaña en la gente. Mete pensamientos en la gente. Dice el 11: pues algunos de la casa de Cloé me contaron, o sea, le fueron a chismear, de las peleas entre ustedes. ¿Qué dice ahí? Mis amados hermanos. ¿Los ventaneó? Los ventaneó. Pero ya había esos problemas desde ese tiempo. Efesios 4:3 dice: esfuércense, otra vez, ¿qué dice ahí? Por pelearse. No, ¿qué dice ahí? Por mantener la unidad del espíritu. ¿Qué más? Mediante el vínculo, ¿qué? De la paz. Es decir, si te dan en una mejilla, pones la otra.
esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso es para todos nosotros. Porque la estrategia más fuerte de nuestro enemigo es lograr la división en el cuerpo de Cristo. En Oaxaca he conocido donde más iglesias han sido divididas. ¿Y sabes qué pasa con las familias que dividen? No se mantienen y se pierden y les da vergüenza regresar a su iglesia que los vio crecer. Y esa gente se pierde. Ese pastor dará cuenta, bueno, pseudo pastor, dará cuenta al Señor de esas ovejas que se perdieron. Porque esa es la estrategia del enemigo. La división. Cuando hay pleito entre pastores, ¿a quién están escuchando? A Satanás. Cuando hay envidia entre pastores, es a Satanás que escuchan, porque el otro está creciendo y ha dado gracia y se está multiplicando. Es Satanás. Esa familia que llega y hay cambios en su vida y empieza a ser bendecida y hay envidia por ellos, es Satanás. ¿Por qué crees que luego cuando alguien cae en pecado, cuando a alguien le va mal, en lugar de apoyarlo en oración y decirle, hey, aquí estamos contigo, la regaste, aquí estamos contigo, pero empezamos a hablar o algún pecado oculto a detraer? Eso es lo que hace el diablo. Mete división en la iglesia y nada puede lastimar más que la división en la iglesia. Por eso la frase de Satanás es: divide y vencerás. Quinta característica: estar siempre armado. ¿Verdad? ¿Te imaginas un soldado va a la guerra? No lleva fusil, no lleva pistola, no lleva balas, ni resortera, más que su pistola de Santa Perica. Todo soldado siempre debe estar en estado de alerta ante cualquier situación de peligro o de cualquier ataque, aún sea el más sencillo. Y nuestra arma es la palabra de Dios. En Efesios 6, lo que hemos estado hablando de la armadura, ahí nos detalla, ¿verdad? Luego la lees en tu casa, nos detalla la armadura del cristiano. Como buen soldado debemos conocer esa armadura, pero no es suficiente con saber cuáles son las armas de esa armadura, sino también ser diestro con ellas, saber usarlas. De lo contrario, no nos sirven y seríamos inútiles ante un ataque. Ahora, ¿cómo adiestrarnos si no la usamos? ¿Cómo podemos estar preparados si no meditamos en ella? ¿Cómo poder predicar con el ejemplo? El diablo siempre está predicando a través de la televisión, del internet, de medios, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría del ejército de Dios, a veces nos quedamos callados y no hablamos de Jesús. Y el diablo sí lo hace con nuestros hijos, en las tablets, en los teléfonos. Por ahí él puede llegar a nuestros hijos con todo lo que se ha levantado en contra de la palabra del Señor, con todo aquello que dice que la Biblia ya es antigua y vieja y que ya no está para este tiempo. Ahora es lo nuevo, ¿verdad? Lo que ellos dicen que es lo nuevo. Entonces, toda la armadura es de protección, todo lo que usamos. Pero, salvo la espada, que es la palabra del Señor, esa es la única arma ofensiva de la armadura. Todo lo demás es defensivo, menos la palabra del Señor, que es la espada. Ahora,
¿Estás cansado, cansada de que el diablo te dé con todo? Es tiempo de que saques la espada. Desenvaina la espada. Defiéndete con la palabra del Señor. Sácale la palabra. Viene un problema de enfermedad, sácale la palabra. Viene un problema de crisis en tu matrimonio, sácale la palabra. Viene un problema con tus hijos, sácale la palabra. Diablo, aquí dice que estás derrotado en el nombre de Jesús. Diablo, yo me cubro con la sangre de Cristo, con esa sangre que Cristo derramó en la cruz, y te vas. Activas tus ángeles, pero es la palabra del Señor. Pero ¿cómo la vamos a declarar si no la conocemos? Tenemos más armas de poder en contra del enemigo. La primera, anótale, es la oración. Es el arma ofensiva más poderosa para derribar fortalezas y hacer derrotar al enemigo. Todos los días pones en la mañana y en la noche a tus hijos, tu matrimonio, tu economía, tu salud, todo lo que tú tienes en manos del Señor. Que millares de ángeles acompañen tu entrada, tu salida y cuiden todo lo tuyo. La oración es el arma más poderosa que el diablo le tiene miedo. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu. ¿Qué dice ahí? ¿En todo qué? Momento. ¿Y qué más? Y en toda ocasión. ¿Estés triste o estés alegre? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Dice: manténganse alerta, ¿verdad? ¿Y qué más? Y sean persistentes ¿en qué? En sus oraciones. ¿Por quiénes? Por todos los creyentes en todas partes. Y tu familia es creyente, es uno de esos creyentes. Segundo, la adoración. Los ejércitos de los cielos le adoran, dice la Biblia. El ejército de la tierra, que somos tú y yo, debemos hacerlo también. Adorar a Dios. Adorar a Dios. No levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes se atrevieron, porque yo no, a echarse una canción después de 2, 3 copas? En el karaoke. ¿Alguien fue al karaoke aquí? ¿Nadie? Puro santo. Ahorita que salgan, por favor, Leo, pónmeles vestimentas blancas a todos. Saúl, por favor. Para todos. ¿Quién fue al karaoke? ¿Y cantaste? Sí, sin copas. Sí, este está peor. No, no es cierto. ¿Está bien? No es cierto. No es cierto. Un día me acuerdo que había un amigo de La Paz, Ricardo, cantaba muy bien, cantaba como Luismi. Luismi era un chavo que vivía en la colonia, no Luis Miguel. No, cantaba como él, ¿no? Y me acuerdo que fuimos porque yo les he dicho pues que siempre la familia de mi esposa en esos rollos, nosotros, mi mamá siempre de la iglesia a la casa y a la escuela, pero pues Pati y su familia siempre era visitar esos lugares. Voy a aclarar que es mentira porque luego me regaña que no aclaro eso, ya lo aclaré. No, más aclaro que no es verdad. Pero sí iban. Entonces, me acuerdo que él ya había cantado una y la gente de ahí pues le aplaudía porque cantaba muy bien. Y andaban de moda de esas canciones que te ponen triste y andas tomando y todo ese rollo. Entonces, y de repente ya viene la tercera. Él pide una y le digo yo: ¿me permites? Se iba a parar, le digo: ¿me permites cantarla? Y se me queda viendo, pues yo nunca había cantado. Dice: sí, le digo: sí, voy a cantar, se la voy a dedicar a la güera. Le digo: préstame el micrófono. Entonces yo agarro y toda la gente, pues ya sabes que en el karaoke todos están viendo ahí. Yo estaba y empieza iba a empezar la canción y yo estaba ahí parado y que empieza y que se lo paso. Y todos, pues que me iba a cantar yo. Yo me iba a espantar. Bueno, hasta el diablo iba a salir de ese lugar, pues, si yo hubiera cantado. Y sus demonios iban a salir de ahí. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos. ¿Y qué dice al final? ¿Y los ángeles de qué?
del cielo, o sea, después de adorarlo todo, Nehemías, al final cierra diciendo, y los ángeles del cielo, ¿qué dice? Satanás estaba ahí, el lucero, él estaba ahí, era parte de ellos, era el encargado de la alabanza, adoraba al Señor, pero de repente se perdió. Dice, y los ángeles del cielo te adoran. Por eso nosotros también, como buenos soldados, tenemos que adorar al Señor. Al Señor. Última característica, sexta. Estar siempre, ¿qué dice ahí? Fortalecidos ¿en quién? ¿En mi familia? ¿En mis hermanos? ¿En mis amigos? ¿En mi dinero? No, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué pasa cuando alguien no come en mucho tiempo? Se debilita. Lo mismo pasa con un soldado que no come. Se pone débil. Quien no toma las escrituras para meditar en ellas es un anémico espiritual. Voltea a ver el que está a tu lado. ¿Se ve que tiene anemia? ¿Anda todo tilico? Tilico es un flaco aquel, ¿verdad? Flaco. Si tú y yo no nos alimentamos de la palabra del Señor todos los días, vamos a andar anémicos espirituales, ¿verdad? Y estamos en peligro constante de contagiarnos de cualquier virus, así como el cuerpo humano, que andas anémico, está, ¿verdad?, expuesto a que cualquier virus te dé. Y cuando tú y yo no discernimos todo lo que escuchamos, ¿verdad? Podemos escuchar prédicas de Satanás, mensajes de Satanás, consejos de Satanás, y esto nos enferma. Por eso todos los días tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. La enfermedad muchas veces asintomática, ¿verdad? En medicina, esta afección es cuando el paciente de una enfermedad es un portador, pero no experimenta los síntomas. Es decir, no te das cuenta hasta cuando ya estás en poder del enemigo, ¿verdad? Como un cáncer. Y lo peor es que eres portador y sigues contagiando a otros. Si en un problema, en una crisis, no estás fuerte, que esa fe que tienes, que esa confianza que tienes en el Señor, como buen soldado del Señor, si no pasas esa fe a tu familia, a los que dependen de ti, todos estarán mal y estás contagiando a los demás. Pero si tú crees en el Señor y sabes que no importa, que aún de ese problema el Señor te sacará en victoria, eso es lo que tú vas a transmitir a los demás. Jeremías 15:16 dice, cuando descubrí tus palabras, ¿qué dice ahí? Las devoré. Es decir, devoras la Biblia. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Y qué más dice? ¿Son mi qué? Mi gozo. ¿Y qué más? ¿Alguien quiere tener gozo todos los días aquí? Bueno, ahí está lo que dice la palabra. Las devoré, son mi gozo y la delicia ¿de qué? De mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, ¿qué dice ahí? Dios de los ejércitos celestiales. Ahora te voy a decir algo, pero no lo anotes. Características de un mal soldado. Sin disciplina, a nadie le da cuentas de su vida. Sin pelotón, actúa solo, no en equipo. Sin autoridad, no recibe órdenes de nadie. Sin ejercitarse, está fuera de forma. Sin uniforme, se viste como quiere. Sin porte o aspecto, porque sabemos cuando alguien es militar por su corte, ¿verdad? Pero aquí, alguien que no trae su cabello largo, no por los que traen el cabello largo, y no trae el corte militar. La disciplina, iglesia, ¿verdad? Disciplina es hacer
lo que realmente no se quiere hacer, para poder hacer lo que realmente se debe hacer. Y muchas cosas que no nos gustan y las tenemos que hacer, ahí tenemos victoria. Porque en eso batallamos. O sea, ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio por nuestro bien y por nuestra salud, y batallamos con eso. ¿Cuántos batallan con eso? Aparte de Miguelito. Miguelito es un hermano que está sentado acá. No es cierto, Robert. Bueno, es indirecta para ti, Robert. ¿A cuántos les cuesta hacer ejercicio? Ya no hagan ejercicio de la mandíbula. Hay una dieta que vale 10 pesos. Cómprense un cierre y pónganselo aquí. Y pongan un candado y tiren la llave. Entonces, disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer, para poder hacer lo que realmente debemos hacer. La disciplina es difícil, claro que sí, pero tenemos que ejercitarnos todos los días en esa disciplina para acostumbrarnos. Después lo harás así nada más y ni te va a costar. Lucas 7:8 dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Está hablando ahí uno con el Señor Jesús. Dice: solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, ¿qué dice ahí? ¿Jesús qué? Jesús quedó asombrado, porque este hombre le estaba pidiendo algo a Jesús que solamente con decirlo se iba a cumplir. Dice: Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Para que el Señor Jesús dijera algo así de alguien que estaba ahí con él, es que era algo que había impactado al Señor Jesús. ¿Te imaginas que impactáramos así al Señor Jesús cuando nos ve decididos como buen soldado a ser obedientes en lo que dice su palabra, a ser obedientes cuando nos dan una indicación o una administración, hacer lo que nos indican hacer? ¿Qué diría el Señor Jesús de eso? Como buenos soldados, vamos a ponernos de pie. La idea es, iglesia, avanzar en aquellas áreas de nuestra vida que aún no tenemos disciplina. Nuestras finanzas, nuestro carácter, nuestro orden, nuestra organización, nuestra oración, nuestra lectura de la palabra. Áreas en tu matrimonio que todavía no están bien, áreas en tus hijos que aún no están bien, en tu economía, en tu salud, no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes en las que tenemos que ser obedientes. Pero tenemos que hacerlo porque nos conviene. Hemos aprendido hoy que como buen soldado, ¿verdad?, nos involucramos en las cosas del Señor y no del mundo. Buscamos primeramente el reino y dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Ser obedientes es hacer las cosas aunque no te gusten. De 10 indicaciones que me da mi pastor para hacer, 10 no me gustan. Pero sabes, las hago y las hago con todo mi corazón y contento. ¿Que cuesta? Cuesta un resto. Pero he visto yo los resultados de ser obediente en aquello que me cuesta obedecer. Porque a través de la obediencia vienen también las bendiciones.
A través de obedecer a tu pastor vienen las bendiciones. A través de obedecer la palabra del Señor, lo acabamos de leer, hay gozo, hay paz en nuestra vida. Algo de lo que el mundo últimamente no disfruta, del gozo y de la paz. El mundo vive angustiado cada día. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Tú y yo no nos preocupamos por el día de mañana, porque la palabra del Señor dice: a cada día su propio afán. Las bendiciones que hoy nos dio el Señor, gloria a Dios. Las que no llegaron, gloria a Dios, porque mañana Dios ya está ahí esperándonos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a adorar.